Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar una vez más con estas reflexiones que hemos estado subiendo y compartiendo cada semana. Y ahorita ya hemos concluido con el tema Un corazón contento. Ahora estamos con este nuevo tema y esta nueva serie que se llama Comenzando a vivir. Y bueno, para comenzar a vivir en esta vida espiritual, en este comienzo de vida en Cristo, primero tengo que reconocer que yo soy un pecador, ¿sí? Porque ciertamente la palabra nos enseña en la escritura, en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, yo no puedo decir que yo soy bueno, que yo no me meto con nadie, que yo no le hago mal a nadie. Yo lo que tengo que entender es que soy pecador. Y pecado o pecador significa desobediente, pecador, y pecado pues es desobediencia. Entonces es una desobediencia que yo cometo delante de Dios. ¿Y cómo desobedezco a Dios? En pensamientos, en palabras y en acciones. Entonces es una de las tres de las maneras que desobedecemos a Dios. En pensamientos, de acuerdo a la escritura, dice la palabra de Dios en Efesios 2:3. Quiero invitarte a Efesios 2:3 para que me acompañes a lo que dice la escritura. Y dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, aquí Pablo ya está haciendo énfasis, dice él, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ciertamente cuando venimos a Cristo nos arrepentimos, reconocemos delante de Dios que somos pecadores, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Dice ahí lo que te leí al inicio en Romanos capítulo 3, verso 10, y el verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ciertamente, pues, cuando yo reconozco que yo soy pecador en pensamientos, ¿verdad? Ahorita Pablo ya está en otra etapa, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos, él también se incluye. Yo también vivía en otro tiempo, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Bueno, aquí estamos viendo otra etapa, pero ya cuando hubo un genuino arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Número uno es cambiar de mentalidad. Sí, viene del griego metanoia o metanoia, que significa cambio de mentalidad. O sea, yo le doy la espalda hoy al pecado y yo le doy la cara a Dios. Entonces es un cambio de mentalidad, y este cambio de mentalidad me lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay un reconocimiento de mi pecado, y reconocer que yo peco en pensamiento, porque ciertamente no hay justo ni aun uno. Entonces ya se produjo en mí un genuino arrepentimiento. Tengo que entender que número uno, peco en pensamiento, y número dos, peco en palabras también. Dice la escritura en Mateo 12:36. Si me quieres acompañar allá, Mateo 12:36, dice la escritura también así, Mateo 12:36. Mas yo os digo, aquí el Señor Jesús hablando, mas yo os digo que toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Entonces, muchas veces cuando nosotros de nuestra boca salen palabras ociosas, número uno, peco en pensamiento, peco en palabras ociosas.
palabras que no convienen. Muchas veces esas palabras ociosas pueden ser maldiciones, pueden ser el desearle mal a alguien, puede ser una palabra deshonesta, una palabra que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esa palabra ociosa que sale de mi boca, dice la Escritura que yo daré cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, mis hermanos, es como vamos entendiendo pues que somos pecadores. Yo no puedo decir que soy muy bueno si sigo pecando en pensamiento. Yo no puedo decir que soy bueno si sigo pecando en mis palabras. Y pecamos contra nosotros mismos, número uno. Bueno, pecamos contra Dios, número uno, contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Entonces pecamos en pensamiento, en palabra, y también pecamos en acciones. Y quiero invitarte a una cita para que podamos ver en Romanos 1:29. Dice la Escritura así, Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vemos aquí que hay una serie de acciones en las cuales yo peco. Dice, estando atestados, llenos de toda injusticia. Porque ciertamente cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, nos inclinamos más a las injusticias que a la vida de justicia que hoy Dios nos enseña. Entonces, llenos de fornicación, intestados de fornicación. Cuando uno no tiene a Dios, peca en acciones de acuerdo a esa deseo de la carne, que es la fornicación, de estarse metiendo con uno, con otra, y es un desorden sexual. Entonces, perversidades, avaricias, son acciones, maldad, llenos de envidia. Imagínense, o sea, son acciones que salen, dice el Señor Jesús, es que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Hablando en una ocasión el Señor Jesús de los discípulos que comieron con las manos sucias. Entonces los fariseos le decían a Jesús, bueno, ¿y cómo ellos comen con las manos sucias? ¿Verdad? ¿Por qué les permites que no conoces la tradición? Y el Señor Jesús les responde a los fariseos y les dice, bueno, el comer con las manos sucias no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, no lo que entra en la boca, porque lo que entra en la boca es bajado al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, y lo que sale del hombre son perversidades que hay en el corazón, y vemos esas avaricias, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y una serie de acciones que vemos aquí en la Escritura, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Es una acción, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no, con Dios nada, ¿verdad? Yo con Dios cero. Entonces, eso es un indicativo que aborrecen a Dios, no les interesa. No hay un temor reverente a ese Dios. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, fíjate, o sea, cuántas acciones vemos en estos 3 versos de la Escritura, en Romanos capítulo 1, empezando desde el versículo 29 al 31, y si escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta de cómo Dios nos advierte o nos enseña que Él es un Dios santo, santo. Y dice la carta a los Corintios, segunda a los Corintios 7:1, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Si tú y yo ya hemos tenido un genuino arrepentimiento de nuestro pecado, tengo que limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, porque ciertamente nos contaminamos en la carne. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, y si todavía no lo tienes, ahorita estamos tocando esta serie comenzando a vivir, y para comenzar a vivir primero hay que nacer de nuevo, pero el nacimiento se produce a través de un genuino arrepentimiento de nuestro pecado. Y bueno, ahorita quiero dejarlo hasta aquí para que sigas estas reflexiones con nosotros y que puedas meditar en qué estoy fallando. De acuerdo a la Escritura, ¿estoy fallando en pensamiento? ¿Estoy fallando en palabra? ¿Estoy fallando en acciones? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Es importante, te invito a que conozcas lo que dice la Escritura y que podamos tener un confrontamiento ahí, que Dios nos confronte con su verdad y que esta verdad nos haga libres y que verdaderamente podamos nosotros, que nuestro ser produzca en nuestro interior un genuino arrepentimiento de nuestro pecado. Pero si tú ya has nacido de nuevo y estás leyendo la Escritura, yo sé que tú te estás guardando, como dice la Escritura, te estás perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios, en el respeto a Dios. Entonces, mi hermano, yo te invito a que sigas con nosotros. Hago estas reflexiones para que tú y yo nos corramos la carrera con paciencia, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y Él, por el gozo puesto en Él, podamos llegar a esa meta, podamos concluir bien y en esta vida terrenal podamos dar ese testimonio de que somos hijos de Dios y que ciertamente un hijo de Dios, como dice la Escritura, no peca más. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el que nos gobierna, Él es el que nos dirige a través de su Espíritu Santo, y cuando se presenta el pecado, nosotros ya no caemos en ese pecado de pensamiento, de palabra, de acción, sino nos refrenamos, incluso hasta podemos llegar a odiar el pecado, podemos llegar a aborrecerlo. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo nos gobierna y Él es un Dios santo, santo, santo. Entonces, mi hermano, te invito a que continúes con nosotros en estas reflexiones. Dios te bendice y nos vemos en la próxima semana. Ahí continuamos. Adiós.